Esto es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarme a las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Bueno, ¿cómo andas, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Este es el primer párrafo de uno de los grandes cuentos de Edgar Allan Poe, el autor que nos va a ocupar hoy y la semana que viene también. Vamos a dedicarle 2 programas a Edgar Allan Poe. Es el comienzo de la caída de la Casa Usher. Y hablábamos a propósito, antes fuera del aire, de las traducciones. Es brillante lo que hace Cortázar con esta traducción absolutamente no literal. El atemperaba, el semi-agradable, esta cosa de darle este carácter romántico de aquello que podría atemperar la tristeza, ¿no? De lo cual vamos a hablar ahora. Bueno, me parece magnífico. Interpreta el espíritu y el contexto de Edgar Allan Poe, el romanticismo. Cortázar justamente le da, me parece, el carácter. Es fiel en la traición. Claro, absoluta, como un buen traductor. Lo hablábamos esto semanas atrás. Bueno, a partir de esta entrega, de este episodio, vamos a empezar a hablar de autores, de acá hasta el final, así como lo hicimos con novelas el año pasado. Vamos a dedicarle 2 programas a Poe, después vamos a hacer otros, Pirandello, Chesterton, Salinger, Conrad. Hemingway, Conrad, además. ¿Por qué Poe? ¿Por qué empezamos por Poe? Mira, en realidad Poe es de algún modo el fundador de la literatura moderna y sobre todo, después lo vamos a desarrollar esto en el programa siguiente, el inventor del cuento policial, o por lo menos de un estilo del cuento policial y de un modelo de detective. Poe es un gran fundador, me parece, ¿no? Me parece que es el lugar obligado para hablar de la literatura moderna y sobre todo del género del terror y el policial. Bien. Y el fantástico también. Sí, por supuesto. Yo creo que todos sus cuentos de terror, como este, entre otros, son cuentos fantásticos o entran dentro del esquema de lo que podríamos decir genéricamente como fantástico. A mí me interesaba rescatar, sobre todo en este primer programa de Poe, donde nos vamos a dedicar a lo fantástico, al terror y a toda esa línea. Vamos a dejar todas las cuestiones estrictamente policiales para el próximo. El carácter romántico, que tan bien respeta en las traducciones castellanas Cortázar. Poe es un romántico tardío, digamos, un romántico. Poe nació en 1909 y murió en 1949. Con 1800. 1809 y 1849, con lo cual el grueso de su obra es 1832, 33, 34, hasta el final de su vida. Vivió solo 40 años y el romanticismo, sobre todo el romanticismo puro, el romanticismo alemán, había terminado ya o ya había transmutado en otra cosa o en Europa se estaban haciendo otras cosas. Sin embargo, Poe tiene una ventaja respecto a eso, que puede ser un romántico y a la vez ser crítico del romanticismo, o reflexionar, o ser cosa que no podían los alemames, Hoffmann, Novalis, que están en medio de ese movimiento. Entonces se ve esta cuestión de esta alabanza típica del romanticismo a la subjetividad, a la pasión, al oscuro, a lo turbulento, a todo aquello que se oponía al mundo de las luces, digamos, al mundo del positivismo, del racionalismo, pero con una mirada ya, no sé si más serena, se me ocurre, pero con una mirada un poco más
reflexiva con respecto a, bueno, ¿para qué sirvió todo esto? ¿A dónde vamos todo esto? ¿No será que yo saco como conclusión, pensando en El hombre de la multitud, en tantos cuentos, sin pensar los policiales que los dejamos para el programa que viene, pero en tantos de los cuentos fantásticos o de los cuentos realistas inclusive de Poe, ¿no será que todo esto en lo que estamos metidos, que es el romanticismo, no es como la otra cara de la misma moneda de esta modernidad que se viene con sus ventajas y sus desventajas? Y en Poe lo era la otra cara, porque de hecho vamos a hablar el próximo programa de esto, pero claro. Los cuentos policiales es un racionalista a ultranza que inventa el pensamiento analítico, digamos. Sí. De algún modo, no es que lo inventa, pero lo lleva a la literatura. Lo dejamos para la que viene, pero para tocarlo eso como la otra cara. Pero el pensamiento analítico, después lo vamos a ver el programa que viene, es también de alguna manera una crítica al racionalismo más cuadrado y más elemental, ¿no? Sí. Sí, pero digo, como están estas dos caras, pero esto me parece que en todos los grandes artistas, porque si nosotros queremos ubicar la modernidad etimológica o desde el punto de vista de la literatura moderna, nos tenemos que incluso que remitir 2 siglos antes, porque empieza con el Quijote. Es decir, los periodos... No, digo la modernidad más industrial, digamos, la modernidad post-revolución francesa y revolución industrial. Bien, sí. Pero digo esto, vos viste que estos conceptos que los hemos desarrollado a posteriori, es decir, explican una época que no tiene fronteras tan precisas. No, claro, como ninguna época. Como ninguna época. Sí. Y esto es muy importante porque... Si no, a veces es difícil, ocurre con la pintura, con otros géneros, no quiero extenderme porque el programa es sobre Poe, pero ocurre con los movimientos pictóricos, con el impresionismo y el expresionismo, y Van Gogh a mitad o a caballo Es muy difícil poner fechas en esto, porque hay precisamente grandes artistas que se sacan los corsets de estas clasificaciones. Pero a mí Poe es el iniciador de una forma de literatura, pero por sobre todas las cosas es Poe. Claro. Y no se parece a nadie. No, está claro. No, creo que inclusive esto lo hemos hablado tiempo atrás, me acuerdo de alguna conversación entre nosotros del artista americano, ¿no? El hecho de que con su cultura europea es el primer artista americano. Claro. En todo sentido, americano, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Y se celebra americano, es decir, no es que se celebra americano por antieuropeo, sino que puede tener una mirada cuando dice una región singularmente lúgubre del país, se está hablando de una región de Europa, digamos, la casa Usher no puede quedar en América, no había castillos en América. Entonces es como una mirada de Europa hecha desde América, y eso me parece muy interesante porque es con la cultura europea. Claramente Poe pertenece a la tradición occidental de la cultura europea, no es que no pertenecía a las culturas originales. Él funda en Estados Unidos. No lo preexistía esa cultura. No lo preexistía. La trae él o viene con él. Y con otros autores más o menos contemporáneos de Poe en Norteamérica. Pero me parece muy interesante esto porque si bien no hay fronteras, sí hay una mirada, por un lado, romántica en la forma de escribir, en la forma de comunicarse, en el tipo de relatos. En general, cuando se va a estos lugares, me acuerdo del Tonel de Amontillado, que transcurre en Francia, es decir, cuando se va a estos lugares medievales, entre comillas, o que guardan algún rastro medieval, se va a Europa, porque no lo puede rastrear en América. Después hay otras tramas como El hombre de la multitud. Bueno, El hombre de la multitud transcurre en Londres también. Pero bueno, El hombre de la multitud, por ejemplo. El hombre de la multitud... Londres era hacia 1840, cuando escribe El hombre de la multitud, la ciudad moderna del mundo. Claro. Donde había gente que trabajaba diferentes cosas, diferentes capas sociales, donde había aglutinamiento en el centro y vaciamiento del centro de la ciudad a la noche, de lunes a viernes. Es decir, todo lo que hoy conocemos ya en 1840 existía en Londres. Entonces él, para hablar de eso, de esa ciudad que se viene, de esa ciudad que va a ser en 100 años o en 200 años, todas las ciudades, la sitúa en Londres en ese momento y la describe con una perfección sociológica que es para caerse de espaldas. Digamos, esa anticipación, esa profecía, no solamente en los géneros, en inventar de alguna manera ciertos rasgos del cuento de terror, de inventar el cuento policial y otras cosas más. La comedia negra, los cuentos cortos de comedia negra son prácticamente una invención de Poe.
es muy interesante que esta mirada es una mirada reflexiva y profética también, porque ya pasó ese romanticismo, ese furor de la subjetividad, ese furor de las pasiones, por encima de la razón, digamos. Claro, entonces él puede, de alguna manera, dentro de ese relato, con forma, a la manera romántica, poder reflexionar sobre ese romanticismo y de alguna manera, esto que decía hace un rato, de declarar de alguna manera que este romanticismo o esta manera de pensar no es más que la otra cara de la misma moneda de esta modernidad naciente postindustrial. Que en definitiva no lo dice, supongo que hasta por cuestiones de fe dudosa, pero que tiene que ver con el abandono de la metafísica. Digamos. Esto está sobrevolando en todos los cuentos de Poe, el tema metafísico. Es decir, como que es una persona que no tiene una fe definida, y si la tuviera claramente no es la católica, pero que lo que se ha perdido y no lo va a recuperar el romanticismo, lo está haciendo, y mucho menos la revolución industrial que se viene, es esta conexión con la divinidad, es decir, esta cuestión jerárquica con lo sagrado. Sí, bueno, él es un sujeto de su tiempo. El artista tiene una doble dimensión, digamos. En general es un hombre histórico, nadie puede no serlo, digamos, ¿no? Un sujeto histórico, pero a la vez es profético, entrevé o ilumina aspectos de la evolución o de la condición humana que el imaginario de su tiempo todavía no ve, o está en ciernes. Sí. Pero no deja de ser un sujeto histórico. No, claro. Nadie puede no ser un sujeto histórico. Sí. Nadie puede no estar contaminado por su propia época. Por su propia época, y nace, hay una idea maravillosa de Heidegger que dice, somos arrojados, el concepto de eyección como de un avión, somos arrojados, pero no solo en un lugar, fundamentalmente en un momento del tiempo. Claro. Y esto es lo que determina la subjetividad. En el contexto. Somos arrojados en un momento. Y bueno, todo sujeto es un sujeto histórico. Ahora, lo que ocurre es que el artista tiene una dimensión profética que entrevé lo que todavía está en ciernes para el imaginario colectivo de su tiempo. Está bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo estaba pensando, elegí este comienzo porque me gusta mucho. Es una maravilla ese cuento de la Casa U, la caída de la Casa U. Es un relator que viene de afuera, que lo convoca un amigo, porque está en las últimas, y ese amigo es un antimoderno que se quedó en su tradición y es el último de la estirpe. Y que tiene, obviamente, está padeciendo físicamente, corporalmente, fisiológicamente, los males de su alma, ¿no? Que se le manifiestan mediante... Entonces es medio loco, tiene problemas con ciertas texturas, tiene problemas con ciertos sonidos, no tolera determinadas comidas. Y descubrimos que hay ruidos y cosas raras. El tipo había enterrado a la hermana. La hermana míticamente es el alma. Con lo cual, este hombre nuevo, moderno, que arrastra toda el desagrado de lo viejo, enterró viva a su hermana. Es decir, esa alma todavía para Poe, aún en este cuento absolutamente pesimista y terrible, de terror de los más... psicológicamente duro, por ahí hay otros que son más asquerosos desde el punto de vista de cómo uno lo imagina, pero el tipo enterró a su hermana viva, claro. Y la hermana sale, vuelve y se le aparece como reclamando sus derechos de alma, digamos, ¿no? Bueno, pero vos lo decías al comienzo del programa, esta fe dudosa que se expresa en Poe, esta crítica o esta advertencia acerca del abandono de la metafísica en el mundo moderno, pero a la vez como paradoja, el ser es profundamente metafísico. Es decir, uno puede negar la metafísica, pero el ser es metafísico. Sí, totalmente. Entonces, esto se expresa como contradicción o como paradoja, precisamente en este personaje, es decir, donde aquello que es repudiado, que es negado, retorna de la peor manera. Sí, inclusive hay una descripción casi casual en un momento del cuento, en mitad del cuento, en donde el narrador se detiene a ver la biblioteca que tiene Usher. Y en la biblioteca tiene una mezcolanza de cosas, pero tiene cosas esotéricas, tiene cosas de psicología o de lo que se llamaba psiquiatría en ese momento, tiene cosas de quiromancia, tiene la utopía de Campanella, el libro de Campanella, creo que se llama La ciudad del sol, que es como un Tomás Moro italiano. Sí. Tiene una serie de libros, después tiene un par de libros que, por lo que investigué, los inventó Poe a los fines de su narración, ¿no? Pero tiene una mezcolanza en la cabeza, ese hombre fuera de tiempo,
que de alguna manera nos anticipa que si todos somos seres metafísicos y todos venimos de una misma tradición, todos somos de alguna manera Usher. Es decir, todos vamos a estar descolocados en la modernidad. La modernidad, al romper determinadas estructuras fijas del ser, o intentar romperlo, esconder lo trágico, por ejemplo, guardar abajo de la alfombra determinadas cuestiones esenciales, inevitablemente nos va a transformar en Ushers. Nos va a transformar, digo Ushers en plural porque justamente, ¿no? Porque no vamos a poder conciliar esa vida cotidiana con eso que se nos demanda de afuera. Ese interior y ese exterior va a entrar en conflicto permanente, que creo que es lo que pasa en el mundo y lo que desató, entre otras cosas, 2 guerras mundiales, Hiroshima, Nagasaki y los desastres de Stalin y de Hitler. Digamos, o sea, el siglo XX claramente es posterior a todo esto que describe Poe. Casi como una consecuencia. Y esas atrocidades, entre otras tantas un poco menos evidentes o menos numéricas, no se producían en siglos anteriores. Y no estaba esta lucha. Y sí estaba la lucha por el poder, y sí estaba la lucha por los intereses, y sí había disputas, y había la locura guerras. De la historia, el crimen, sí. Eso siempre va a haber. Sí. Pero esa canalización atroz que expresó la modernidad, sobre todo en el siglo XX, y creo que el XXI no va a ser distinto, de alguna manera tiene que ver con esa escisión que se produjo a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que Poe magníficamente, porque Poe recurre, por ejemplo, al demonio de la perversidad o las famosas de mujeres, Berenice, Morelia, recurre a que eso que nosotros estamos ocultando después, eso que nosotros guardamos bajo la alfombra, después finalmente aparece como atroz. Se nos aparece como atroz. Bueno, esto es así, y aún para un pensamiento agnóstico o ateo. Sí, fíjate que de hecho, Lacan dice Dios es inconsciente. De la figura de un ateo como Lacan, un psicoanalista, sobre Dios es que nadie puede librarse de esto. De alguna manera hay una otra escena en el ser humano que lo induce a una dimensión metafísica o lo formatea en una dimensión metafísica que muy que se niegue, esto retorna. Claro. A veces de la peor manera. Y que cuanto más uno lo niega o cuanto más uno lo oculta o cuanto más uno lo destrata, creo que estoy hablando de Usher sin querer. Claro. Más atrozmente se nos reaparece. Retorna, exactamente. Bueno, después hay otros cuentos como para nombrar de los más conocidos, por ahí El corazón del ator, El gato negro, El tonel de amontillado, donde, El entierro prematuro. En todos estos cuentos la culpa, el remordimiento, el retorno de esa dimensión metafísica está presente. Claro, sí. Siempre. Sí. Siempre, digamos, el alma que se desdobla en un presente que la niega, y por otra parte, el retorno de esto incoercible. Bueno, claro. el gato negro es emblemático, digamos. Se nos vuelve en esta estructura de pensamiento o en esta interpretación que estamos haciendo, se nos vuelve hasta simple la figura. O evidente, o muy evidente. Sí, totalmente. Estaba pensando recién en cómo la modernidad, inmediatamente post-Revolución Francesa, auge de la burguesía, transforma, esto de alguna manera lo dice Poe, y después muchos pensadores posteriores, transforma lo que antes era pecado en crimen y locura. Claro. ¿Sí? Sí. No es que no existía el crimen y la locura antes, sino que podían estar englobados en un concepto de pecado que tenía un carácter sagrado, es decir, tenía un carácter de relación con la divinidad, ese mal o ese defecto. Hoy es simplemente algo regible por la legalidad. Claro, sí, por el derecho. Por el derecho jurídico. Por el derecho, claro. Sí, se transforma un concepto metafísico o sagrado en un concepto jurídico. Claro. Y esto se ve claramente en esos cuentos en donde Pero fíjate vos, se me ocurre una idea esto. Sí, a partir de ese cambio, desaparece la figura de la redención. Claro. Por lo menos como la conocemos desde el punto de vista metafísico. Y creo que Poe se da cuenta de que desaparece esa, aunque él no sea una persona de fe o no se manifieste como una persona de fe, lo cual lo hace más grande a Poe. Claro, pues lo entrevé eso más allá de su propia creencia. Claro. Es medium de esa verdad, más allá de su propia o de su duda. De alguna manera los artistas son eso, ¿no? Sí. Son los que recogen esas
esos mensajes en una botella. Bueno, Kundera dice esto: en general todos los grandes artistas dan obras que son más inteligentes que sí mismos. Claro, es decir, si un fuera artista al revés sería un tendría problema. que cambiar de oficio. Y tiene razón, claro. Si el artista es más inteligente que esa obra, bueno, no le está saliendo bien eso. Tiene que dedicarse a otra cosa. Tal cual. Bueno, vamos cerrando el capítulo de hoy. Hacemos la semana que viene la segunda parte con el policial de Pou. Muy bien. Vamos a recordar que, bueno, los temas de la literatura es un podcast que hacemos dentro del equipo de lectores. Pertenecemos a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la ULP y tenemos en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0, todos los contenidos y todos los contenidos que hemos hecho durante todos estos años para recomendar. Así que bueno, gracias Gabriel. Gracias Alberto. Nos vemos la semana que viene. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0, para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.